Dios bendiga de una manera especial en este día. Verdaderamente que tengo la bendición de compartir con un evangelista que básicamente Dios ha hecho cosas grandes con este guerrero. Y quiero que él mismo sea quien hable de lo que Dios ha hecho en su vida, entendiendo de que era una persona que secuestraba y hacía otras cosas que Dios hoy en día, gracias a su misericordia, lo ha renovado, lo ha transformado. Y tenemos al evangelista Ever Quesada. Dios te bendiga, guerrero. ¿Cómo Amén. estás? Dios le bendiga, pastor. Estamos bien por la gracia de Dios. Amén. Sí, aquí estamos. Para mí, la verdad, es una bendición. La verdad que este día estaba en la agenda de Dios. Así es. Fue algo que Dios había determinado para que hoy nosotros podamos compartir un testimonio acerca de dónde nos sacó el Señor. Así es. Recuerdo básicamente dentro de lo que he escuchado en tu testimonio que son cosas muy difíciles. Amén. Básicamente el tomar una vida rehén, tenerla allí apartada, no es fácil. Mas Dios transforma la vida de un ser humano para que esa persona pueda testificar y hablar de lo que el Señor ha hecho. Y qué lindo es poder escuchar de ti mismo lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor está tratando, cambiando, fortaleciendo. Cuántas cosas lindas Dios no puede hacer. Ahora cuéntame un poquito sobre la vida de Ever Quesada. ¿De dónde viene? ¿Dónde nace Ever Quesada? ¿Dónde se desarrolla este joven que hoy en día le sirve al Señor? Amén. Sí, claro que sí. Bueno, Ever Quesada nace en Honduras. Sabemos que Honduras, pues, por costumbre o ya por tradición, es un país calificado como un país violento. Entonces, en todo esto, yo nací en un país donde la violencia se vive día a día y fui criado en una familia donde, gracias a Dios, pues teníamos lo necesario para sobrevivir, para pasar, teníamos lo que era la educación, estábamos siendo educados, estábamos viviendo una vida normal, y pero en todo esto yo estaba creciendo en mi familia, pero estaba creciendo en un ambiente que yo estaba creciendo con amargura y estaba creciendo un tanto como en soledad. Tenía mi familia, tenía mis tíos, tenía mis hermanos, no tenía a mi mamá conmigo, no vivía con mi papá, vivía con mi abuela, o sea, mi vida fue una vida que desde pequeño fue marcada por la indiferencia, fue Wow. marcada por el menosprecio. ¿Por qué? Porque yo vivía en muchos lugares y cuando yo vivía en muchos lugares sabemos que no es lo mismo como estar en el hogar de mamá y papá, Así es. que aunque mamá y papá nos castigan, el amor de ellos va mucho más allá, Así es. pero no es lo mismo llegar a un hogar donde uno es un completo desconocido. Wow. Está tremendo. Tú me estás hablando de que dentro de lo que estabas experimentando te sentías solo, Amén. te Sí. sentías apartado. ¿De qué manera esto trabajó en ti, esta soledad, sentirte apartado aún teniendo una familia? Pero básicamente podemos ver de que no estabas allí al 100%. ¿Qué esto causó en ti? La verdad que causó muchas cosas. Me refugiaba, esto me llevó a refugiarme en amistades. Y eso fue lo que me llevó a mí a caer a lo más vil para mí. Lo que yo no encontraba en mi casa, yo lo pude encontrar de cierta manera en la calle, con amistades, que a veces yo creo que muchos de los que van a escuchar este testimonio dicen que a veces es mejor un amigo que un familiar, y era lo que yo consideraba, que las amistades, yo sentía que yo ahí me sentía más seguro, más protegido, sentía que me comprendían y que me entendían, porque en fin, yo era un niño, pero yo nunca fui tratado como un niño, sino que fui tratado como una persona que no sé cuáles eran los pensamientos, pero fui tratado como una persona que podía yo decir que tal vez pensaban que yo podía comprender todas las cosas o que yo tenía que asimilar todas las cosas. O sea, básicamente puedo decir que me crié sin infancia, porque fue algo que me iba llevando a responsabilidades, donde yo no tenía permiso de salir a la calle, donde era bien estricta mi infancia, era una Wow. infancia muy estricta y muy cerrada, y en todo esto yo me encerraba y era una soledad que vivía. Wow. Está tremendo esto lo que me estás contando. Básicamente encontraste un refugio en las calles. Amén. Sí, encontré un refugio en amistades que
Me recuerdo que viviendo con mi abuela en la capital, Tegucigalpa, yo creo que tenía algunos 9, 10 años y al frente de la casa de mi abuela había nosotros le decimos cancha, es un campo de fútbol y yo pedía permiso para ir allí y ahí yo me refugiaba con los amigos. Wow. Ahí esos amigos míos comenzaban a fumar cigarros y mi abuela tenía una tiendita donde vendía lo básico de lo que es el hogar. Y yo tomaba esos cigarros y se los llevaba a mis amigos y ahí yo comenzaba con De ellos. casualidad, ¿tú comprabas esos cigarros? No, ¿Cómo era que lo tomabas? era algo que yo simplemente me lo robaba. Ok. O sea, ahí fue que comencé yo. Wow. Entonces, dentro de tu crecimiento, ahora estás tomando lo que no es tuyo para Así ir a es, suplir a tus amigos así es, y sentirte más cómodo con ellos. Es tremendo cómo a veces las calles nos llama y así nos es, hace hacer cosas que a veces pensamos que están bien dentro de lo que entendemos nosotros por así nuestros es, amigos. así Ahora, es. en este mundo de la calle, básicamente, ¿qué aprendiste allí? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que comenzaste a ver en el desarrollo de la calle? Pues comencé a experimentar cosas que era como la sobrevivencia. Algo así como decir, tengo que sobrevivir a como dé lugar. Porque básicamente mis hermanos, mi familia eran una familia estricta, honrados. O sea, me daban testimonio de su honestidad y todo eso. Pero la calle me enseñó algo diferente. Tú venías siendo como la ovejita negra. Exacto, Dios mío. exacto. Y era el más pequeño. Soy el último de mis hermanos. Y yo creo que en la mente de ellos nunca atravesó esto de que yo estaba viviendo estas cosas porque era pequeño y yo me podía ver inocente, pero había algo que el enemigo estaba influenciando en mi vida a través de esas amistades, Wow. porque yo ya comenzaba no solamente a tomar lo que eran las cajetillas de cigarros, sino que también el dinero. Y a través del dinero que yo tomaba, yo iba y se lo daba a mis amigos para obtener ciertas cosas que yo no podía obtener en mi casa. En aquellos tiempos yo me acuerdo que no se vendía, no existía lo que era la música a través del internet o YouTube, sino que eran de cassettes. Y yo quería los cassettes, quería los audífonos, quería todas esas cosas que yo no las podía obtener. Entonces yo tomaba el dinero y se lo daba a ellos y ellos me lo conseguían a mí. Y yo mantenía estas cosas ocultas en mi casa y yo las tenía, pero nadie sabía. Pero todas estas cosas a mí me iba induciendo a tomar lo malo, Wow. me iba impulsando. Está tremendo. ¿Cómo era Ever en la escuela? Pues básicamente era muy inteligente. Creo que fui muy inteligente, aplicado. Incluso recibí lo que se llama becas, sobresaliente. Fui un niño muy, muy aplicado en mi escuela, pero perseguido por las cosas del mundo, de la calle. Wow. Está tremendo eso. Porque tú me estás diciendo que hay muchos que están allí esforzándose, muchos jóvenes. Así es. Vienes de Honduras, como Así también es. República Dominicana. Vienen muchos jóvenes y hay muchos jóvenes con tanto talento y tanto deseo de echar hacia adelante, pero a veces le tarda un poquito a la sociedad ver a los Ujú. que están a nuestro alrededor y poder entresacar para ayudar. Les tarda un poquito a veces, pero hay un momento a veces donde nos sentimos empujados con violencia, que es en el Así caso es. tuyo, donde te sientes desamparado, te sientes solo y ahora estás buscando un refugio, Así es. pudiendo haber tenido una buena educación y poder haber echado para adelante en aquella área. Pero sabíamos de que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Amén, sí. Ahora en la escuela, cuéntame las cosas que te sucedían. Pues en la escuela era lo mismo. En la escuela, pues yo me iba para la escuela sin dinero, pero yo siempre llevaba dinero porque yo lo tomaba de la tienda de mi abuela. Y en la escuela yo invitaba a mis amigos. En la escuela yo era el que quería quedar bien con mis amigos. Yo compraba un juguete y yo se lo regalaba porque yo sabía que yo no podía llegar con estas cosas a mi casa. Ok, Porque también era esa parte que a mí me preguntaban de dónde sacaste esto, wow. de dónde obtuviste esto, porque si nadie me daba dinero, ¿cómo yo lo obtenía? ¿De dónde estás sacando Ajá, este dinero? ¿de dónde? Sí. Wow. Entonces tú tenías que Yo regalarlo. tenía que regalarlo. O sea, como que se estaba haciendo en mí como una ambición de solo tomar el dinero, comprar ciertas cosas y regalarlas. Wow, está tremendo. Entonces esto se estaba haciendo común en ti. Así es, sí.
Wow, qué bueno. Mira, verdaderamente que estamos hablando con Ever Quesada, un hombre que Dios ha transformado su vida, que hoy va a dar su testimonio. Estamos Amén. hablando sobre su vida, pero yo quiero que comencemos a hablar de cómo comienzas tú a caminar hacia ese camino donde aplicas el y todo eso, y básicamente qué pasa por tu mente. Quiero que empiece de cómo se encuentran ese tipo de amistades y de cómo uno termina en eso. Así es. Bueno, ya a la edad como de 15 años, yo me voy de la capital hacia mi ciudad natal, donde yo nací, y ahí fue donde yo comencé, porque yo ya tenía 15 años. Ya comenzaba yo a vivir solo, porque mi mamá vivía aquí en Estados Unidos, y allí yo comencé a relacionarme con otro tipo de amistades. Las amistades de mi infancia eran de tomar 20, 100 pesos y tomar cigarrillos y todo eso, pero ya las amistades que yo vine a conocer acá en este lugar eran amistades de que veníamos, eran de asaltos, de robos, pero hasta ahí comenzó solamente con robos y asaltos. Ok. Y como yo ya traía eso en mí, de que me gustaba tomar lo ajeno, y yo ya había experimentado lo que era tomar lo ajeno, entonces para mí era fácil. Y entonces yo entro y conozco estas amistades y yo me refugio en ellos también, porque básicamente sucedió lo mismo. Ok. Cuando mi mamá llega de Estados Unidos a Honduras, mi mamá, yo espero en mí, en mi niñez, en mi infancia, donde nunca había estado con mi mamá, yo espero una madre, Mm. pero yo me encuentro con una madre exigente, o sea, con las mismas exigencias que me venían implantando Desde pequeñito. desde pequeño, que me venían como queriéndome encerrar Te sentías cohibido de hacer muchas muchas cosas cosas y obligado a hacer cosas que no querías. que no quería exactamente. Me sentía con cargas, con demasiada obligación a mi corta edad. Wow, ¿cuántos jóvenes a veces se sienten así? Así Sienten es. como que la casa es un peso, no voy a Exacto. entrar porque me van a poner a hacer esto, esto y esto. Son sencilleces Ajá, que uno la ve muy complicada. así es. Ahora conocí a Ever de Dios. Básicamente, ¿Cuál era ese ambiente? ahí quería llegar porque el ambiente siempre fue cristiano. Wow. Tengo mi hermano, tengo su esposa, tengo mi mamá, mis hermanos cristianos. Y yo me acuerdo que tomando estas cosas yo iba a la iglesia y había amor, no sé si en aquel tiempo era temor de Dios, pero estaba esa lucha en mí entre el temor de Dios y las cosas que me gustaban hacer. Pero sí, yo crecí en un ambiente cristiano, donde mis hermanos me daban testimonio de su honradez, de su honestidad, de su manera de servir a Dios. Ibas a la iglesia, Iba a la escuchabas las iglesia. adoraciones, momentos de Exacto, oración, la prédica, y todavía tenemos a un jovencito con la mente en la calle y así con es, deseo de seguir haciendo las cosas mal hechas. exacto. Tremendo. ¿Y cómo era tu vida luego que, bueno, básicamente entendiendo de que ibas a la iglesia, qué tipo de efecto hizo eso en tu vida? El ir a la iglesia, ¿qué causó esto? Era algo que el ir a la iglesia yo creo que era como un plan de Dios, era el propósito de Dios de que yo no me perdiera más o que yo perdiera por completo el temor de Wow. Dios, porque aún en esta vida que yo estaba llevando estaba el temor de Dios, porque yo sabía que había una condenación. Y en la vida que yo estaba llevando, yo sabía que de un momento a otro yo podía morir o terminar en la cárcel, Wow. pero estaba el temor de Dios. Sí, muchas personas han testificado luego de que han hecho muchas cosas que a Dios no le agrada, pero dicen, cuando pequeño me llevaban a la iglesia, Ujú, yo sabía que había un Dios. Es así decir, es, ellos siempre tuvieron esta noción. Sin embargo, lo mismo te está aconteciendo a ti. Ibas a la iglesia, viste el principio, conociste un evangelio de poder y de gloria, así es, pero todavía hay ciertas cosas en ti que no quieres soltarlas, sino que quieres continuar hacia ella por cómo te sientes en casa. Cuéntame el ambiente en casa. ¿Por qué así te es. sentías así en casa? ¿Qué era lo que tú veías? ¿Qué era lo que te decían para a ti como joven hacerte sentir menospreciado, empujado a la calle y de esta manera? Amén. Es que podemos nosotros, pastores, decir soy cristiano, pero si no damos testimonio de que realmente somos cristianos o no manifestamos el amor de Dios,
lo que hacemos es dañar a Tú me aquel. estás diciendo que una cosa es en la iglesia y otra cosa era en la casa. Entonces tú Exacto. estabas viendo todo eso. Exacto. Lo que yo miraba, exactamente lo que yo podía percibir hacia mi vida, era como el menosprecio. Mm. Era eso. Porque básicamente sí, mis hermanos, ellos eran cristianos, mis tíos, mis tías, cristianos, pero era algo que era personal conmigo. Era un menosprecio, era So, tú como... lo estabas viendo de esa Ajá, manera. era una soledad donde yo no era comprendido, donde yo no recibía, vamos a decir, la posición de hermano. Yo no, o sea, yo tenía a mi hermano, pero yo no recibía la posición de hermano. O sea, tal vez para ellos yo era una persona más. ¿Sería la historia de José? O no sé yo, porque en la historia de José habla de que los hermanos lo vendieron Sí, y básicamente José se sentía menospreciado también. exacto. Y esto que tú me estás diciendo, quizás dentro de lo que tú veías, te hacía ver como que todo estaba opuesto, Así como que es. nada iba a tu favor, como que en vez de sentirse parte de algo, te Ujú. sentías alejado de todo eso. Me sentía alejado, sí, porque yo no era de los que, vamos a decir, de los que se sentaba en la mesa principal. Entiendo. Yo era los que estaba con los trabajadores. Yo era el que dormía con los trabajadores. Así es. Porque mis hermanos tenían negocio. Yo era el que Pero el convivía. ayudante. Ajá, yo era el ayudante y yo era uno más. Ok. Y todas estas cosas a mí me Pero iban... tú sabiendo que soy hermano, Soy ¿por qué me hermano. tratan así? Ajá, no debería ser así. Claro. Soy hermano. No es que yo quería sentirme más que los trabajadores, pero, o sea, Quería tu posición como hermano. ajá, quería como sentirme hermano, quería sentirme parte. Eso se entiende perfectamente. Ajá, y entonces eran cosas que me iban sembrando en mi resentimiento. Resentimiento Ahí y está. aparte las palabras a mí me marcaron. Las palabras que venían de ellos, que yo recuerdo que uno de ellos a mí me decía a mí que yo iba a ser o ladrón y que mi hermana iba a ser una prostituta. Wow. Entonces ellos O sea, estaban declarando, declarando. pero estamos hablando de gente cristiana. Ajá. Así Gente es. que conocía a Dios. Sí, O sea, me decía, porque somos medios hermanos. Entonces yo creo que había un conflicto en eso. entiendo. Porque no éramos hermanos de padre y madre, solamente de madre. Entonces era una declaración que ellos hacían a mi vida, que yo iba a ser o ladrón o asesino Wow. y mi hermana una prostituta. ¿Tú crees que hay que tener cuidado cuando uno le habla a sus hijos de esta manera? Definitivamente sí. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve a un hijo quizás haciendo las cosas no bien hechas, pero uno no puede ser ligero a declarar una palabra tan fuerte Así que es. vaya a marcarlo y luego mañana vayamos a vivir esas consecuencias. Así es. Sí, porque imagínense que también incluso el trato que nosotros le damos a nuestros hijos, porque yo me acuerdo que mi hermano, cuando a mí me mandaba a hacer algo, él no me lo pedía de palabras, él me lo hacía con señas. O sea, Ok. yo ya sabía que cuando él aplaudía 3 veces, yo tenía que correr a buscarle un bote Ok. con agua, el Entiendo. cepillo y la pasta de dientes y llevársela donde él estaba sentado. Y esperar que él se cepillara y después yo Sí, llevármela. pero es una formación de esclavo. Exacto. Ya estamos hablando de alguien que estaban esclavizando y Ajá. que ahora esa persona se sentía golpeada porque básicamente decía, son mis hermanos. Ajá. ¿Por qué me tratan así? Exacto. Y esto era lo que estaba creciendo en ti. ¿Qué tú sentías en ese momento? Pues yo lo que sentía era resentimiento y deseo de crecer, deseo de crecer, de ser un hombre Mm. y vengarme. Así es. O sea, lo que a mí me impulsó a todo esto fue un resentimiento y una sed como de vengarme. So, básicamente ese trato te estaba empujando a pensar cosas que Ajá. cuando crecieras la ibas a hacer. Exacto. Porque era como un fin como de capacitarme y prepararme. Ahora, ¿tu mamá estaba al tanto de todo esto? No. Ella Ella siempre- estaba en Estados Unidos trabajando. Ok. Exacto. So, ella estaba en los Estados Unidos en lo que tú estabas atravesando todo ese Todo tiempo. esto. Sí, porque ella se vino para acá cuando yo tenía 1 año. Así es. Y entonces ahí donde yo le digo que yo viví con tíos, viví con hermanos, incluso con familiares, personas que no eran familia mía. Y en todos estos ambientes yo recibía el mismo trato, el Wow. mismo menosprecio. Está tremendo. Creo y he escuchado historias de personas que cuando sus padres
toman un vuelo y salen a trabajar para buscar una mejor vida, Ujú. no le va muy bien a los niños. No. Muy, muy feo, se siente muy doloroso. Es algo que a nadie me gustaría que atravesara por eso. Pero ahora estamos hablando con Ever Quesada, quien hoy es un evangelista, Amén. y le damos gloria a Dios. Pero sobre todo esto, cuando comenzaste a ir de casa en casa, ¿cómo se sintió eso? Se sintió, la verdad es que pues, era una situación donde yo pensaba que que la vida no tenía sentido, porque yo no sabía lo que era el amor de mamá, no sabía lo que era el afecto de un hermano. O sea, yo los tenía a ellos tal vez me podían regalar dinero, tal vez me podían regalar comida, tal vez me podían tener en su casa, pero yo no conocía el abrazo de ellos. Wow. Yo no conocí una palabra de te quiero o una palabra de comprensión, sino que si lo hice mal, estuve mal y castigo. O sea, no era una corrección donde, ¿sabes qué? Te entiendo. Y era algo de que, y luego llegué a vivir con personas donde a mí me decían, tú no eres nadie aquí. ¿Qué haces aquí? Vete de mi casa. Esta no es tu casa. Wow, está fuerte. Y uno se siente encerrado donde uno no encuentra hacia dónde ir. Es algo donde uno no sabe hacia dónde correr, hacia dónde caminar, hacia dónde buscar. Y entonces es ahí donde uno encuentra. El diablo siempre le pone algo a uno donde uno refugiarse. Así es. Pero claro, es el enemigo planeando, haciendo su plan para arrastrarlo a uno a donde él lo quiere llevar. So, tú me estás diciendo que ahora estás viendo un mundo donde tú ya no crees que hay amor. Exacto. Un mundo donde lo que tú estás viendo simplemente es maltrato. Así es. Y no importa dónde estás yendo, dónde vas, recibes el mismo trato y te sientes mal, aunque hay momentos donde quizás hayan hecho algo bonito por ti, pero fue tanto el maltrato que no lo viste, Así porque es. no se ve cuando ya uno es golpeado tantas veces de una manera hasta verbal, Así es. uno pierde hasta la noción hacia esa persona en cuanto al buen trato. Exacto. No creo en esto porque no creo en él, creo que quieren algo de mí. Ujú. Y eso es muy fuerte. Amén. Ahora, en ese punto, moviéndote de lado a lado, ¿qué iba creciendo en ti? ¿Qué era lo que se iba desarrollando? Porque entendemos de que en un punto de tu vida te encuentras con amigos y ahora comienzas a emplear lo que es el secreto, todo esto. Y básicamente sabemos muy bien que para eso hay que tener una mente y un corazón muy alejado de Dios. Así es. Pero estamos hablando de que ahora este proceso empezó a muy temprana edad, recibiendo un maltrato dentro de los tuyos, Así es. el cual tú decías, ¿por qué me están tratando así? Así es. Bueno, todo esto lo que iba sembrando en mi mente era el deseo de yo obtener dinero, de obtener poder, de obtener algo que a mí me respaldara para yo hacer lo que yo quería hacer, Ok. que era yo como decir, estar preparado por si se quieren meter conmigo, porque ya no voy a ser el mismo de antes, ya no voy a ser aquel al que le decían cualquier cosa y solamente se quedaba callado. Una de las cosas que más te hirió en el pasado, que tú puedas comentar acá, ¿cuál fue algo que te marcó, que tú dijo, esto me marcó, pero sabemos de que ya tú eres libre en Cristo Jesús? Amén, sí. Hay una nueva criatura, una preciosa familia, que vamos a hablar de eso más adelante, su esposa Juliana, una tremenda guerrera, sus hijos, un milagro de Dios. Pero, ¿qué fue lo que en aquel momento el enemigo trató de usar como para marcarte y decir, wow, qué palabras que marcaron mi vida? Sí, básicamente fueron muchas palabras, pero creo que una de ellas fue cuando llega mi madre a Honduras y comienzo a convivir con ella. Y yo en mi esperanza es de que todo eso se iba a acabar, que todo lo que me perseguía, Entiendo. llegando mi mamá, se iba a acabar, que hasta ahí iba a llegar todo. Pero yo me encuentro con lo mismo. Y ocurre de una manera donde mi mamá llega al punto de correrme de mi casa. Wow. Y entonces yo, cuando ella me corre, es allí donde yo comienzo. Ahí donde comienza básicamente mi calvario. So, tu única esperanza. Ajá, ahora. mi única esperanza, lo que yo sentía que podía ser mi refugio, donde yo podía sentir lo que necesitaba, donde yo podía encontrar lo que realmente como niño yo necesitaba, lo que yo nunca tuve, lo que era un abrazo, el amor de alguien.
Y yo lo esperaba ahí, yo lo estaba esperando. Y de verdad que no llegó. Eso nunca llegó y lo que me encontré fue con más de lo mismo. Que, que si tú te crees dueño, tienes que hacer esto, esto y esto. Wow. Y si no lo vas a hacer, vete de mi casa. Mm. Porque aquí nadie es criado de nadie y todas estas cosas. Yo era un niño, o sea, era un joven, era un adolescente. No, uno no tiene la capacidad de pensar como un adulto. Y estas cosas a mí me marcaron. Bueno, básicamente, por todo lo que entiendo, pudiste esperar a que tu mami volviera, pero volviendo te encuentras con una triste realidad de que esto va a continuar. Así es. Y ahora tu corazón, me imagino yo, devastado, golpeado, sin esperanza, pero con una decisión Así es. de que todo lo que estuviste pensando, dijiste, esto va para adelante, Así es. esto no se detiene. Ujú. Cuando te sacan de la casa, cuando salen, ¿de qué manera sales y hacia dónde te diriges? Así es. Como dice usted, yo estuve esperando esto 15 años, pastor, porque a mi mamá ya la conocí casi a los 16 años. Entonces, todos estos 15 años atravesando ¿De qué edad tu mamá te dejó? de un año. De un año. Así es. Esperaste 15 años para recibir lo que pensabas que era algo que va a cambiar. Toda madre ama a su hijo, Ajá. toda madre Así es. anhela estar con su hijo, pero te encontraste con la triste realidad de que hubo un rechazo, Así es. donde ahora se te está tratando como un hombre viejo, como Así es. alguien que sale y búscate tu comida, Así es. porque básicamente de esa manera lo sentiste. Así es. Sí, de esa manera fue porque, no sé, a lo mejor era su manera de ser, tal vez porque nunca había estado conmigo, pero fue lo que mi hermana y yo, eso fue lo que nos encontramos. Y entonces ya cuando mi mamá me dice que me vaya de la casa, yo me salgo de la casa. Pero yo llego donde un amigo, un primo amigo mío, y él me lleva con él. Y básicamente él vivía en la calle, porque también a él lo habían corrido. Ok. Entonces ya los dos quedamos en la calle. Pero aquí es donde comienza todo, porque llegamos a la ciudad y allá en la ciudad nosotros conseguimos un apartamento, comenzamos bien, comenzamos a trabajar, pero ahí nos empezamos a relacionar con otra persona. ¿Cuáles conversaciones eran las que podían sostener dos personas que habían corrido de su casa? Es decir, ¿qué podían ustedes decir? ¿Qué querían hacer? ¿Hacia dónde querían dirigirse antes de llegar a la ciudad? Bueno, yo me acuerdo que ese día yo cogí una mochila pequeña que le dije, era en la tarde ya, casi la noche, que mi mamá me dijo que me fuera. Yo tomé mi mochila y yo llegué donde él. Y yo me acuerdo que cuando llego donde él, yo solo me le tiré y lo abracé. Y yo empecé a llorar ahí y le dije que me habían corrido, que yo no sabía más qué hacer con mi vida y que yo sentía odio en mi corazón. Y él me dijo, no te preocupes, estamos en lo mismo. Wow. Y ahora yo creo que los dos vamos a salir adelante. Los dos vamos a hacer algo. Y me decía, vámonos para la ciudad, vámonos para La Ceiba y allá vamos a hacer algo. Algo vamos a hacer. Wow. No nos podemos quedar aquí. Y entonces yo sentí como que él era como que fue mi salvación, como que fue el que yo estaba esperando. Tu refugio. Ajá, mi refugio. Y me dijo, vámonos. Fue el que me dio la fuerza y entonces nos fuimos. Y aquí llegamos a la ciudad y las conversaciones eran de que queríamos hacer algo, teníamos que hacer algo, conseguir dinero. Y llegaban conversaciones que ya no importaba de qué manera lo íbamos a conseguir, porque estábamos hasta el cuello, no teníamos nada. Incluso me acuerdo que comíamos pan de hacer los sándwiches con agua, Okay. solamente el pan con agua, porque yo me fui de mi casa sin dinero. Él también, no trabajábamos, éramos niños, teníamos, creo, no me acuerdo la edad que teníamos, pero éramos jóvenes sin trabajo. Es decir, no había ese tipo de malicia, no se había desarrollado, No hacían se había. pequeñitas cosas, pero fueron echados de la casa a una edad donde decían, wow, nos desampararon Así es. y no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo. Así es. Wow, entonces ahora se encuentran en la ciudad, en La Ceiba. En La Ceiba. Gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros conocemos a esta persona que
que lo miraba muy bien, establemente, financieramente, andaba en su carro del año, Wow. lo que todos queríamos. La trampa de Ajá, la siempre, Dios mío. atracción, lo que Sí, nosotros queríamos. sí. Y mirábamos que no trabajaba y mirábamos que andaba bien armado, andaba bien vestido y nosotros dijimos, aquí es, aquí está la luz, aquí está la salvación, Llegó. aquí llegó. Y entonces comenzamos ahí a salir con él, a conocernos, empezamos a salir, salíamos a... Esto comenzó con salidas, tomando, Ok, tomando. preparando una amistad, Así es, conociéndose, así pero es, ustedes con la intención de depender de lo que también esa persona hacía. así es. Entonces ahí eso comenzó así, pero yo me acuerdo que cuando yo tomé la decisión de meterme y hasta decirle a él, yo quiero meterme, fue una ocasión donde nosotros estábamos en la casa de la novia de mi primo con el que yo me había ido, fuimos a visitarla y en ese lugar llegó otro novio que tenía ella Ok. y ese hombre llegó con otra persona y nos sacó a punta de arma del apartamento de ella y que nos iba a llevar a un lugar para matar. Pero nosotros logramos escapar de ese lugar y llamamos a esta persona, a este amigo, y él llegó. En menos de 5 minutos él llegó, Wow. armado y todo, y nos dio armas y nosotros entonces comenzamos a buscar a la persona que nos había ido a sacar. Comenzamos a buscarlo, no lo encontramos, pero yo ahí entendí de que yo necesitaba caminar con ese hombre, caminar con esta persona. Entiendo. Entonces, esta persona vino a su rescate, Ah, exacto. le puso pistolas, en pocas palabras lo armó Ajá. para que ustedes salieran a buscar a aquella otra persona y ahí te está dando cuenta diciendo, wow, este viene en mi rescate, Así ahora es. yo necesito. Fue como que me salvó, dije yo, wow, yo le debo como fidelidad. Claro, claro, claro. Exacto, sí. Y entonces ahí es donde empieza que, Aquí es donde empieza lo que ya son las pláticas, las conversaciones, donde vamos a tener que robar un camión, vamos a tener que asaltar un camión, porque en la ciudad transcurrían muchos camiones de carga, de mercadería y todo eso. Y entonces lo planeábamos y llegó al punto hasta donde se llegó a ejecutar. Y así lo estuvimos haciendo por varios tiempos. Pero creo que cuando uno entra a a este mundo, uno no se sacia. Uno entre más tiene, más quiere. ¿cómo se sintieron ustedes a través de su primera conquista? Es decir, su primer tumbe, decimos nosotros, su primer Así robo. es. ¿Cómo se sintió ese momento? ¿Qué fue lo que Pues hicieron? fue como un paso muy importante para nosotros donde pensamos que sí estábamos capacitados para hacerlo y que sí lo podíamos hacer, Todo salió bien. que teníamos las estrategias, que teníamos la inteligencia, que teníamos las armas, teníamos la gente para poder hacerlo y que todo había salido bien. Entonces dijimos, está bien, lo podemos seguir haciendo. Entonces Podemos, esto continúa, continúa, continúa hasta el punto que deciden bregar con personas. ¿Cómo es que sucede eso? bueno, esto viene, ¿Ya te estaba yendo bien? ¿Ya había dinero? ¿Había algo en el fondo? ya había para lo que necesitábamos, Ok. porque ya había para el apartamento, ya había para la ropa, Andaban armados. ya había para las armas, ya había para salir, tomar, drogarse, ya había para todo eso. ¿Usabas droga? Sí, ¿Qué tipo de droga usaba? usaba, bueno, la cocaína, nunca Ok. usé la marihuana, pero sí la cocaína, la cerveza y nos... Eso de la cocaína, ¿a través de quién vino? a través del mismo grupo. Ok, Ajá. muy bien. Bueno, la persona con que yo me salí de mi lugar, de mi pueblo, él nunca quiso que yo lo hiciera. Siempre me cuidaba de esto, pero yo lo hice. Ok. Ya fue una decisión mía. Y, y fue ahí donde a través de la influencia de la droga y todo esto en la droga, uno tenía más sed de poder y de querer ir más allá. Porque también habían otras personas, conocíamos otros grupos que hacían lo mismo o se dedicaban al tráfico de armas, se dedicaban a otro tipo de negocio ilícito. Entonces nosotros queríamos como Ok, estar allí, ok, crecer, entiendo. como ir creciendo, ir creciendo. Muy bien. ¿Habían competencia entre bandas? Sí, Ok. sí. Habían y básicamente era algo que uno quería como el poder, quería como ser el más grande, el que más temía, el que más temían en la ciudad. ¿Podías dormir tranquilo? La verdad, al principio, cuando esas cosas acontecían,
para mí eran como placenteras. Era algo como que yo dije, esto está bien, esto me gusta. Pero después fue cuando yo ya no podía dormir tranquilo, cuando ya viene lo que es el secuestro. Cuéntame quién introduce y cómo esto sucede. Bueno, cuando estamos en este mundo de asaltar, de robar, asaltar camiones, asaltar armerías, asaltar carros de los bancos que jalan que llevan el dinero, este, todas estas cosas que nosotros intentábamos hacerlas, o algunas solamente las intentábamos, no se lograban, otras sí se lograban a llevar a cabo. Y entre todo esto había algo, llegaban conversaciones, llegábamos a conversar, a conversaciones y llegábamos hasta a este punto donde la persona que nos rescató, que nos metió al negocio, decía, yo lo que quiero es esto. Wow. Yo lo que quiero es, porque yo necesito 10 millones y yo necesito secuestrar a alguien para obtener 10 millones. Y nosotros en ese momento no podemos entrar a este mundo, no podemos hacer eso. Eso sí no lo podemos hacer, no podemos caer en esto. Esa persona tenía un plan. Exacto. Ya esa persona quería básicamente ese dinero y sabía cómo lo iba a hacer. Exacto. Ahora, ¿cómo logró seducirlos y entonces entrar ahí dentro? Esto sucedió de una manera de que cuando nosotros llegamos a un punto de conocer una organización grande ahí en la ciudad, que son los pandilleros, a relacionarnos con ellos, ahí es donde viene esto, donde se lleva a cabo. Porque ya cuando uno se empieza a relacionar con este tipo de gente, uno ya no tiene para dónde correr. Uno ahí simplemente o te metes o te metes. Así es. Porque ya te conocen y te van a buscar por donde te metas. Entonces, y mi amigo, él les planteó el plan, ya ellos ya lo hacían, ya lo ejecutaban. Y me recuerdo que en una ocasión, el primer secuestro, yo me recuerdo que ellos lo llevaron a cabo. Nosotros solamente éramos como punteros que estábamos mirando donde podía haber policías, como abriendo camino y todo eso. Y eso fue algo donde llevó a la muerte a otras personas. Ok. Porque ¿Compañeros tuyos llegaron a morir? no, en ese momento no, sino de las personas que cuidaban al que fue secuestrado. Ok. Entonces fueron asesinados por secuestrar a una persona y a mí esto no me gustó. Porque yo dije, no tenía por qué haber muerto. Y porque nosotros decíamos, vamos a secuestrar, pero no vamos a matar a nadie. Era como una ley. Pero los pandilleros no conocían ley. Y ellos lo llevaron a cabo y mataron a personas. Y entonces esto a mí, desde ahí yo comienzo a no dormir tranquilo, a no tener paz, sino que ya nosotros comenzamos a andar como huyendo. Comenzamos a andar como, no dormíamos ya en un apartamento, dormíamos una noche sí, otra noche en un hotel, y así, ya teníamos que estarnos moviendo. Y y apenas era el primer secuestro. Pero cuando ya nosotros hacemos uno por cuenta nuestra, nosotros planificamos todo. Y esto se lleva a cabo y lo ejecutamos y comenzamos y pedimos rescate y sabemos que tenemos encima la policía, los antisecuestros, teníamos encima todo esto, teníamos la familia y nosotros, pero en todo esto siempre había algo que a mí me tenía como que qué hacía yo allí. Ok. Siempre había una voz que a mí me decía qué estaba haciendo yo allí, que por qué yo estaba metido en eso, que cómo yo había llegado Ahora allí tú comienzas a sentirte perseguido por esa voz. por esa voz. ¿Cómo llegaste tan bajo? Ajá. Wow, está tremendo. Sí, porque no es lo mismo, pastor, uno pensarlo en su mente y otra cosa ya llevarlo a cabo. Así es. Porque en ese momento yo decía sí, bajo la influencia de las drogas y el alcohol, uno dice, vamos a secuestrar, vamos a hacerlo, vamos a obtener el dinero, porque lo que uno piensa es en el dinero, vamos a obtener los 10 millones, vamos a obtener los 5 millones, y obteniéndolo vamos a hacer esto y esto.
y bajo esta influencia uno lo ejecuta. Entiendo. Pero cuando ya uno lo lleva a cabo y ve y tiene a una persona en una habitación amarrado, con sus ojos vendados, es otra historia. Claro que sí, claro que sí. Es muy feo y básicamente ahora no es el jovencito que pensaba hacer algo, sino ahora es un adulto haciendo cosas, una Haciendo persona ya cosas. que que se sintió menospreciada y que siente que está haciendo lo que debe de hacer, porque la calle fue quien te abrió las puertas, de Así, acuerdo a lo que tú entiendes. así. Ahora, dentro de todo ese mundo, ¿cómo conoces tú más de Dios? ¿Cómo tu vida? Ahora, ¿quién empuja tu vida a conocer más de Dios? Todo esto en el transcurso, esto duró como unos 3 años. Este mundo duró como 3 años donde nosotros secuestrábamos personas, jóvenes de todo tipo. Y, pero yo me acuerdo que cada vez que yo iba a dormir, una voz a mí me hablaba y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Y me decía, esa voz a mí me hacía hablar con Dios. Yo le decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo le decía, Dios mío, sácame de aquí. Dios mío, ayúdame. Haz algo conmigo. Y guárdame, cúbreme. Esa voz a mí me hacía hablar con Dios. Y entonces yo decía, estoy hablando con Dios y estoy secuestrado. Estoy escuchando la voz de Dios y estoy secuestrado. Y era algo Wow, que me estaba a mí como, básicamente como volviendo loco. entiendo. Porque era la voz de Dios y era el deseo por tener las cosas O sea, había una lucha espiritual, como espiritual. decimos. Esta voz se manifiesta para hacerte recapacitar, Así. pero todavía está el deseo y las ganas de poseer cosas que no. Claro, y no quería soltarlo, no quería dejarlo ir porque yo sentía que si eso se me iba de las manos, se acababa, yo volvía a ser el mismo que era antes. ¿Cómo te separa Dios de ese grupo, de esa pandilla, de ese equipo? Bueno, básicamente él me separa de una manera donde comenzamos a ser perseguidos, porque ya hay precio, Ok, ya hay precio, ya hay un precio por la cabeza o por la información y todo eso. Entonces, y, y yo me recuerdo que a mí Dios, porque yo sé que es Dios, amén. nada más y nada más que Dios que lo hizo, que aún en ese mundo Dios a mí me libró de la muerte 2 veces. Porque yo recuerdo que esa vez que comenté hace poco de que la persona que nos sacó del apartamento, nosotros la conocimos un año después. Era un taxista de la ciudad, Ok, pero este taxista trabajaba para los pandilleros que nosotros comenzamos a trabajar. Y entonces cuando nos involucramos con los pandilleros lo conocimos y lo reconocimos. Y él nos comentó que esa vez él nos llevaba para donde los pandilleros tienen su organización, por ejemplo, su punto, ok. donde ellos habitan. Ellos nos iban a llevar para allá para matarnos. Porque ellos allá, cuando el que llevan allá y lo matan, allá mismo lo entierran. Ese no lo vuelven a ver, Wow. porque allá lo dejan, porque ese es un lugar alto Y retirado. y allá no entra nadie. Entiendo. Allá gobiernan ellos. Y él nos dijo, yo para allá lo llevaba, pero no se dio. Y ahora nosotros estamos haciendo amistad con esta persona porque trabajamos en la misma organización. Esa vez Dios a nosotros nos libra de la muerte, porque nosotros ya íbamos casi a subirnos al carro de él cuando nosotros decidimos correr y llamar a esta persona. Y después de eso, yo me Wow. acuerdo que cuando ya habíamos hecho secuestro y todo esto, nosotros habíamos ido a un lugar, a un taller, y en este taller nosotros estamos con mi amigo y en ese lugar nosotros recibimos un atentado. Pero en ese atentado yo estoy hacia la orilla de la calle donde vienen los que nos van a matar. Y o sea, que si no hubiera sido la mano y la misericordia de Dios, el primero en morir iba a ser yo, porque yo estoy de espalda de la calle. Y yo recuerdo que yo escucho un disparo, pero cuando yo escucho un disparo, yo me tiro al suelo y miro hacia atrás. Y cuando yo miro hacia atrás, yo miro 2 hombres en una moto. Y yo los miro con una AK-47 Wow. disparando, pero el arma solo hizo un disparo. Y nosotros con el conocimiento que sabemos, la AK-47 es una arma que no se traba, es una arma que dispara hasta debajo del agua, adentro del agua.
Y yo solo pude saber que fue Dios que me, Wow. que me libró de la muerte. Dios trancó el arma, un arma que Allí fue solamente difícilmente Dios. se anda trancando, que todos la conocen por esto. Y es una arma que si se usa para matar, para hacer atentados, para ir y como decimos en Honduras, es sicariato. Entiendo, Entonces es una arma que tiene que ser letal. entiendo. Y esa arma yo recuerdo que solamente un disparo hizo. Y nosotros nos tiramos al suelo y yo miré esa arma, yo Wow. los miré a ellos. Y entonces nosotros, también cuando nosotros quisimos hacer algo, ellos ya se habían ido, pero ahí yo pude ver la mano de Dios Amén, así librándome de la muerte. es. Wow. Pero hasta ahí yo no sabía que Dios tenía un propósito en mi vida. Yo solamente pude comprender que Dios me había librado de la muerte ese Amén, día amén. y entró un temor en mí. Así es, hay muchas personas que no creen en esto, pero Dios tiene misericordia con quien Él quiere. Así Y es. básicamente la palabra misma que nos especifica que el sol sale para todo. Hay una gran bendición Así es. cuando Dios tiene un propósito con uno. Así es. Y desde el principio puedo ver de que fuiste marcado porque desde el principio ibas a la iglesia, conociste estas cosas Así y es. ahora Dios te está llamando. Así Y te es. está llamando y te está haciendo viendo ver que su cobertura está sobre ti. Así es. Aún haciéndolo mal hecho, porque hay personas que dicen, no, es que hay cosas que Dios permite para que nosotros entendamos de que Él esté en el asunto, no no porque tú lo vas a hacer en el nombre de Dios, como hay Así gente es. por ahí, Así es. sino de que ahora tú estás diciendo, wow, Dios me libró de esto, yo necesito Así. salir de esto, porque eso es lo que el Señor hace. Así es. Y algo que yo quiero compartir es que en esto de que Dios me libró, hay muchas personas que a lo mejor alguien que está atravesando algo, una situación similar a la que yo estoy atravesando, podrán decir, yo hace un año debería haber estado muerto. Así es. Hace 2 meses debía haber estado muerto porque me aconteció algo y era para que yo muriera. Pero es que la misericordia de Dios está cubriendo todavía Wow. para que haya un arrepentimiento. Porque yo espero en el Señor que este video, este testimonio, llegue a personas que están todavía en el mundo que yo estuve, que se están dedicando al secuestro, al asalto, que puedan entender de que la misericordia de Dios está ahí todavía. Ellos pueden decir, yo ya debería haber estado preso, yo ya debí haber muerto, pero todavía no ha acontecido. No es porque tienen suerte ni porque el diablo los está cubriendo, es la misericordia de Dios, es la cobertura de Dios tratando de hacerle entender de que hay un propósito en su vida y que necesitan salir de ese mundo, correr y salir de esa vida, porque yo creo y estoy seguro que el secuestrador solo tiene 2 cosas, es la muerte o la cárcel, porque es algo tan vil, tan malo para la sociedad, Ujú. que la sociedad lo mira como algo Así es. algo vil, algo que no tiene, Claro. no tiene como, Perdón. no tiene perdón, es algo porque es contra una vida, Así es. privando de la libertad una vida. Así es. No se sabe con qué intenciones. ¿Con qué intenciones? Y yo creo que en esta vida que yo llevaba, nosotros no participamos en matar a las personas que secuestrábamos, pero hay personas que lo hacen, porque nosotros todavía ahí en este mundo que llevábamos, nosotros decidimos porque ahí uno puede hacer lo que quiera con una persona, Claro. pero uno decidió, aunque no paguen el dinero, no vamos a matar a nadie, Entiendo. porque andamos por dinero, no por gente. Wow. Y entonces, y era algo como cierto, no sé si era temor o era que Dios no estaba permitiendo que nosotros cayéramos a tal grado donde nosotros tendríamos que ejecutar a alguien por dinero. Qué bueno. Me alegra saber de que entendiste que era Dios. Así Porque es. básicamente Dios te guarda de eso y de llegar a ese punto Así es. para que hoy este testimonio pudiera llegar a una vida, a Así alguien es. que dijera, yo quiero arrepentirme de lo que estoy haciendo, me quiero levantar, no quiero seguir en esto. Todavía Así estás a tiempo. La verdad es que todavía estás a tiempo. Si estás escuchando este video, todavía estás es. a tiempo. Por eso Dios nos inquieta hacer esto. Hablé con el hermano Ever, le dije, Ever, esto es lo que hay. Esto fue algo donde el Señor preparó todo el escenario. Y básicamente estamos aquí diciéndote que todavía estás a tiempo. Así Ahora es. un joven que esté en las calles, menospreciado, que se siente apartado de su familia, que todo esto le ha pasado, ¿cómo logra tener una familia, una esposa, sus hijos? ¿Cómo logra
ejercer un precioso ministerio, el evangelismo. ¿Cómo logra todas estas cosas que me lleno de gozo, de verte, resistir, echar hacia adelante? Háblame de esta nueva vida que estás viviendo, que de verdad no parece todo lo que acabaste de contar sobre ti. Háblame de todo esto. Así es, sí, no, Dios, la verdad que cuando estaba en Honduras, yo en mis planes, en mi deseo nunca fue estar en Estados Unidos. Mi planes siempre fue Honduras, estar allá. Y cuando yo salgo de este mundo a través de persecución, donde se desintegra todo porque secuestran al amigo de nosotros, al cabecilla, lo matan, lo matan. Y nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, logramos sobrevivir y Dios nos saca de este mundo y todo se deshace de un día para otro. Todo lo que se había formado se deshizo y yo pasé meses y meses huyendo en el monte y todo esto. Era donde yo ya no podía. Allí fue donde verdaderamente yo no tenía paz, donde yo no podía dormir, porque yo tenía miedo de que me fueran a matar los socios, los pandilleros, la familia del que murió, donde que me fuera a matar todo, que me fuera a traicionar hasta el más cercano. Así es. Entonces yo no me confiaba de nadie, yo no tenía paz. Y llegó un punto donde yo le dije a Dios, Dios, pon paz en mi corazón y sácame de esto. Y yo le dije, sácame de esta vida. Y yo me acuerdo que allí en todo este caminar, yo le dije a Dios, le dije, yo sé que tú eres real, le dije yo. Y si algún día tú me quieres sacar de esta vida, sácame, aunque sea a las malas, le decía. No me saque, yo no quiero perderme en este mundo. Yo quiero que tú me saques, aunque sea a las malas, le decía yo. Yo quiero que me traigas a tu camino, aunque sea a las malas. Haz algo, pero sácame. Y era una oración que yo le hacía a Dios. Y era una oración que yo le hacía a Dios de que sácame de este mundo, aunque sea a las malas. Porque yo quiero servirte, porque yo sé que hay un infierno, porque yo sé que si yo me muero hoy, yo me voy al infierno. Tremendo. Oración contestada para los que están mirando, porque algo está pasando tremendo. Y entonces aquí es donde Dios deshace todo esto y yo a los 2 años yo me vengo para Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, aún yo no he buscado del Señor, sino que yo sigo tomando, drogándome, pero ya tengo a mi esposa. Conozco a mi esposa y nos casamos, nos juntamos y comenzamos a vivir juntos. ¿Eran cristianos los dos? No. Ay, santo. Bueno, ella incluso me conoció borracho y drogado. En un bar ella me conoció ahí y ella sabe de dónde yo vengo. Así es. Y entonces andábamos en las discotecas, en los bailes, tomando, drogándome. Ella también hasta se drogaba conmigo. Estábamos envueltos en este mundo. Tenemos que hacer un segmento con ustedes dos porque vamos a hablar de esa vida en el próximo segmento donde esta joven conoce a un joven, están los dos en el mundo y hoy sirviéndole a Dios de la manera, ay Dios mío. Santo, solamente Dios, la verdad, solo la misericordia de Dios lo puede hacer porque yo puedo comparar mi vida anterior con la de ahora. Es totalmente diferente. Por eso dice la palabra de Dios que lo que Él transforma lo hace nuevo. Amén. No tiene nada que ver con el viejo hombre. Amén. Es totalmente diferente. Es algo que yo he podido experimentar en mi vida. Y aquí es donde yo comienzo con mi esposa a vivir esta vida, pero todavía yo no quiero al Señor en mi vida. Todavía yo quiero seguir viviendo la vida que he vivido, la droga, el alcohol, lo que he conocido. Pero ya en este punto, yo estando en Estados Unidos, mi mamá me hablaba y me decía, tú amas a Dios, busca a Dios, acércate a Dios. Ahora tu mamá vuelve, después de todo lo que aconteció, y vuelve y restablece una comunicación. Exacto, y te está mandando a buscar más de Dios. Me está mandando a buscar de Dios. Bueno, incluso antes de venirme yo ya tenía una buena relación con mi mamá. Amén, qué bueno. O sea, esto fue Dios quien lo permitió de esta manera y fue a través de eso que ella me instruía y me hablaba y me decía, tú amas a Dios. Y era una palabra que a mí me marcó, que ella me decía, tú amas a Dios. Ahí está. Porque yo decía, ¿cómo que yo amo a Dios y lo que yo menos quiero es servirle? ¿Cómo que yo amo a Dios y lo que menos quiero es estar en una iglesia? ¿Cómo que yo amo a Dios y lo que quiero es tomar y drogarme? Porque mi mamá me dice que yo amo a Dios. Y yo creo que era era algo que ella anhelaba en mí. Que yo amara al Señor con todo mi corazón. Qué lindo. Era una oración que ella tenía delante del Señor porque
Yo sé que mi mamá se dio cuenta de esta vida que yo llevé, pero ella nunca la trajo a una conversación. Wow. Y ella por eso me aconsejaba y me decía, busca de Dios. Y entonces ya cuando yo comienzo a buscar, estamos aquí en Estados Unidos con mi esposa, tenemos 2 niños. Ya cuando tenemos nuestros 2 primeros niños, acontece lo que yo nunca quise que pasara. Y fue cuando yo me acordé de Dios. Ok. Cuando viene en un de repente la muerte de mi papá. Y eso fue lo que me marcó a mí, a tal punto de yo reconocer de que necesitaba a Dios en mi vida. Porque la muerte de mi papá para mí era lo más valioso que yo tenía en el mundo. Ok. Era lo más valioso porque fue en él donde yo pude encontrar amor. En toda mi infancia, la única diferencia es que yo no pude vivir con él. Pero cuando yo iba y lo visitaba, yo ahí encontraba amor. Entiendo. Yo ahí encontraba un abrazo. Yo ahí encontraba una palabra bonita. Dulce, una palabra agradable. Wow. Yo ahí encontraba un beso. Y entonces por eso ese hombre para mí era lo más grande que yo podía tener. Entiendo. Era mi tesoro. Y entonces cuando viene la muerte repentina de él, yo ahí fue donde entendí de que Dios me estaba llamando. De que Dios me estaba diciendo de que yo tenía que volver. Algunas personas se preguntarían, pero ¿cómo Dios tiene que hacerlo de esa manera? Hay cosas que no podemos explicar porque esto solamente le toca a Dios. Pero Dios sabe cómo llama a cada quien. Así es. Y si a Dios le place hacer estas cosas de esta manera, porque hay un testimonio detrás de eso, Así es. lo hace para llamar a una vida que está a punto de perderse. Así es. Y te está llamando con violencia, como decimos ahora. Entonces, pierde la vida tu padre, ¿qué pasa contigo? Bueno, mi padre pierde la vida y yo comienzo a caer en depresión. Comienzo a caer en un pensamiento de suicidio, donde yo ya no estoy pensando en mis 2 niños ni en mi esposa, porque yo siento como que ellos no son suficientes para llenar el vacío que estaba dejando la muerte de mi papá. Pero yo entro en una depresión donde yo quiero quitarme la vida. Y yo me encerraba en el baño y yo lo que yo le decía al Señor, yo le decía, yo me quiero ir para donde mi papá, llévame. Yo no sé dónde él está, pero yo me quiero ir con él. O sea, yo decía, donde él está, yo quiero estar allá con él, porque yo quiero estar allá y quiero estar allá con él. Y entonces es ahí donde entra un pensamiento de suicidio, de qué vale, de que nada tiene sentido para mí ahora, porque murió mi papá, murió el hombre donde yo conocí el amor. Y entonces ahí entra el amor de Dios. Entiendo. Pero yo me acuerdo que antes de la muerte de mi papá, un día antes de la muerte de mi papá desaparece. Y cuando él desaparece, yo estoy pensando que a mi papá lo han secuestrado o que a mi papá lo han matado por asaltarlo y todo esto. Y yo entro en una profunda depresión donde yo comienzo a llorar. Y donde yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar. Y allí fue la primera vez después de muchos años donde yo me arrodillé. Wow. Y yo provoqué algo que yo creo que esto solamente la misericordia de Dios lo puede hacer. Porque yo me acuerdo que esa noche yo le oré tanto a Dios y le pedí que yo quería volver a ver a mi papá. Y entonces yo le dije, Dios mío, ayúdame, permíteme ver a mi papá una vez más. Permíteme verlo porque yo lo estoy llorando como que si él ya se murió. Claro. Porque yo no sé dónde está. Desaparecido. Ajá, desaparecido. Y tú conociendo ese mundo. Y yo conociendo ese mundo y yo diciendo, el que desaparece ya no o aparece muerto. Claro. O ya no aparece más. Y yo le dije, Dios, ten misericordia y ayúdame. Y ayúdame a verlo una vez más. Y resulta que yo me dormí llorando, pastor, me dormí llorando. Y en la mañana me despierto con una llamada diciéndome de que mi papá apareció. Wow. Pero yo... Oración contestada. Oración contestada. Y yo, bueno, gozoso, gloria a Dios, me fui a trabajar, pero cuando yo me fui a trabajar se despertó algo en mí en el trabajo que yo necesitaba hablar con mi papá. Y cuando llegué del trabajo a mi casa, yo llamé a mi papá. Y llamé y yo me acuerdo que yo le dije a él, no me acuerdo cuántas veces le dije que lo amaba y que lo amaba y le dije tantas cosas y pude hablar con él.
Y aquí es donde resulta que nos despedimos para descansar ya, porque ya era en la tarde, ya era en la noche, y nos vamos a dormir, él a dormir, yo a dormir. Y al día siguiente en la mañana me llaman otra vez de que mi papá amanece muerto. Wow. So, Dios te permite volver a hablar con tu papá, Así es. desahogarte en pocas palabras, Así decirle es. cuánto lo amaba, Así para es. entonces el Señor tomar. Para entonces el Señor poderlo Dios llevar. escuchó tu oración Así es. en ese momento tan difícil. Y una persona que no le sirve a Dios, pero tiene un corazón que ya Dios lo está enfilando Amén. Así para un es. propósito. Cuéntame ese encuentro del Señor contigo acá y cómo cambia tu preciosa familia, que verdaderamente Dios es que ha hecho cosas grandes allí dentro. Amén. Sí, cuando nosotros ya entendimos que mi papá murió, yo entendí el llamado de Dios, que Dios necesitaba, quería entrar a mi vida, quería entrar a mi hogar. Comenzamos a buscar un lugar para congregarnos, pero una palabra yo le declaraba a mi esposa, le decía, yo no quiero ir a un lugar donde a mí me vayan a mentir, Wow. que a mí me hagan creer de que yo estoy bien estando mal, porque para ir a ese lugar, un lugar así, yo mejor me quedo en casa, porque yo no quiero ir a un lugar donde yo quiero que a mí me digan mi verdad, que me digan cómo yo estoy. Claro, de donde tú vienes, ya Ajá. tú no necesitas más falsedad, No, ya tú no necesitas más mentiras, ya no tú quiero. necesitas la verdad. Yo necesito algo que me transforme. Wow. Yo necesito algo que haga, yo necesito que Dios haga algo diferente en mi vida, porque yo no quería el evangelio que yo había conocido. Entiendo. Yo no quería el evangelio que había conocido en Honduras. Ahora entiendo perfectamente. Ajá. Estás buscando el verdadero. Estás Exacto. diciendo, yo no quiero algo alterado, ni quiero algo que pase paño tibio, yo quiero algo que me salve. Yo quiero algo que me salve y que me haga sentir, Wow. que no me haga caer, que no me haga porque básicamente yo conocí un evangelio donde yo podía ir a la iglesia y podía hacer casi Entiendo. lo que quería. Entiendo. Porque no había un arrepentimiento. Y entonces es ahí donde nosotros comenzamos a buscar con mi esposa y llegamos, por invitación de mi primo Jason, llegamos a Aguas Vivas. Y es ahí donde nosotros comenzamos a congregarnos y fue ahí donde Dios comenzó a obrar en mi vida. Wow, qué de una lindo, manera poderosa, porque yo me acuerdo que yo cuando fui la primera vez, yo le dije a mi esposa, vamos a ir a ver cómo está. Porque mire, pastor, yo era de los que en aquel tiempo yo crecí viendo la manifestación del Espíritu Santo, Amén. las lenguas, las profecías, pero cuando yo quise regresar a la iglesia yo no quería ver nada de eso, porque las personas que yo miraba hablando lengua fueron las que me marcaron. Así es. Las personas que yo miraba profetizando fueron las que me marcaron. Así es. Fueron las que me menospreciaron. Digo yo que esas fueron la gente que andaban con la unción de Sansón, que usaban esas cosas bajo la autoridad y el poder de Dios, pero su lengua y su formación todavía estaba corrompida, se dejaban usar. Exacto, era un punto donde yo me sentía como cola. Wow. Ajá, porque era una palabra que declaraban. Sí, y hay que tener mucho cuidado con Sí, eso. que Porque hay estas personas decían ser cabeza y no cola, y Wow. entonces uno se sentía cola, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo que yo no quería. Entonces cuando yo llego a Aguas Vivas, digo yo, si yo escucho hablando lenguas, yo no vuelvo. Ay, Si yo Dios escucho mío. a alguien que hable lengua, yo no regreso. Me voy. Me voy. Y yo no sé, pero Dios no me permitió escuchar lenguas ese día. Santo. Y dije yo, no, pues vamos a volver. Ahora ponte a pensar, qué raro, ¿verdad? Así es. Está raro, ¿verdad? Está raro. Pero vamos a seguir, gloria a Dios. Está raro, sí, porque, no sé, propósito de Dios. Amén, así es. Porque cuando ya regresé la segunda vez fue diferente. Yo comencé a ver, comencé a sentir una manifestación diferente. Comencé a sentir un poder diferente. Amén. Era un ambiente diferente, una atmósfera diferente. Entonces cuando yo comienzo a ver estas cosas, digo yo, aquí es lo que yo ando buscando, es lo que yo necesito. Amén. Y yo regresé por mi esposa, porque ella me dijo, vamos a regresar. Y entonces regresamos, por como 3 domingos después regresamos la segunda vez y comenzamos a llegar los domingos, solamente los domingos. Poderoso la manifestación de Dios, yo atado, deseando ser libre, pero a veces uno por no querer ir al altar no recibe su liberación, Así es. porque sentirse cohibido ahí, como apenado, y con las cargas que yo traía encima, las ataduras. Y entonces comenzamos a asistir los domingos. Ya después dijimos, vamos a ir a un martes de oración.
comenzamos a ver que los martes de oración eran poderosos, de fuego, Gloria de a Dios. unción. Y entonces dijimos, no, pues ahora vamos a ir los martes también. Y después dijimos, también vamos a ir los viernes. Entonces fuimos un viernes al estudio bíblico y también poderoso la palabra de Dios. Y entonces ahí fue donde comenzamos a involucrarnos en todo lo que era Wow. la actividad de la iglesia. Y entonces ya llegué, y antes de ir a la iglesia, yo nunca me quise casar con mi esposa. Pero cuando yo ya estoy en la iglesia, yo soy el que me quiero casar. Aleluya. Porque yo quiero ser parte de lo que se estaba moviendo en Aguas Vivas. Amén. Wow. Ahora yo quería ser parte de lo que se estaba manifestando en la iglesia. Y entonces es ahí donde yo le digo a la pastora, nos queremos bautizar y nos queremos casar. Para rápido ya. Así es. Y Dios entonces, ya estando en este mundo, en este ambiente diferente, completamente diferente, se van las amistades. Así es. Se van los amigos que pasaban cada fin de semana en mi casa. Ellos se van, todo se va, entonces nos quedamos solamente ella y yo y la iglesia, y nos bautizamos, pero yo me recuerdo que yo no había escuchado esto en ninguna iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía que el bautismo del Espíritu Santo yo también lo podía recibir. Amén, así es. Y yo escuchaba que usted predicaba y decía, el que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo pase al frente y levante su mano y créalo con fe. Y entonces yo comencé a sentir curiosidad por conocer el bautismo del Espíritu Santo. Y yo escuchaba cuando usted decía, métete a tu closet, métete a tu intimidad. Y ahí yo no conocía nada de esto, pastor. Yo no sabía nada de la intimidad. Wow. Yo sabía que había que orar, pero no sabía que había que... Desconocí estos puntos. Ajá, que tenía que haber una relación entre Dios y yo personal. Amén. Así es. Porque yo pensaba que la relación solo era de Dios con el pastor. Okay. Y los demás, pues solamente recibíamos lo que el pastor traía. Pero no sabía que había una relación íntima con Así Dios es. en el secreto. Y es ahí donde nosotros empezamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, mi esposa y yo. Wow. Entraba al closet yo, salía yo, entraba ella y así estábamos. Dios mío. Y en un de repente el Espíritu Santo me bautiza. Aleluya. Y yo duro 40 minutos hablando lenguas en mi habitación. Qué locura. Una Dios gloria. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo yo lo experimenté por primera vez y fue algo que transformó mi vida. Entonces tú fuiste bautizado primero, lleno del fuego. Bautizado. ¿Qué le dijiste a tu esposa? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué pasó allí? Yo recuerdo que cuando yo fui bautizado, le digo a ella, ahora te toca. Y me dice, no, ahora me toca a mí. Y comienza ella a buscar y a buscar y a buscar. Y ella se desesperaba porque no llegaba. ¿Qué tiempo duró ella en esta búsqueda? Yo creo que como un mes. Un mes. Un mes Wow. después ella, Santo. el Espíritu Santo la bautiza. Y yo la escucho en el closet, Santo. que está hablando lenguas. Qué Yo me lindo. recuerdo que hasta grabé. Aleluya. Hasta grabé un audio Qué donde lindo, yo la Dios. escuchaba. Un matrimonio que estaba en el mundo perdido. Así es. Un hombre que secuestraba. Es decir, ahora Dios los une en el mundo, pero los une para transformarlo. Amén. Ahora están allí transformados, hablando lenguas, llenos del poder de Dios. Hay gente que dice, no, porque hablar lengua. Créame que quizás usted le dé poca importancia a eso, pero yo le doy importancia a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Amén. Santo. Todo lo que proviene de Dios para mí es importante. Amén. Nunca lo descarte eso, porque hay una falta de respeto hacia las cosas que el Señor manifiesta a través de su Espíritu, porque dicen esto es más importante, aquello no. Así Todo lo de Dios es importante. Amén, amén. Y el hablar de esto me llena, porque estoy viendo a alguien que hablaba un lenguaje callejero, ahora hablar un lenguaje espiritual. Amén. Eso es lo que estoy viendo. Y no tan solo esta persona que tengo enfrente de mí, sino su amada esposa. Amén. Es lindo lo que Dios está haciendo. ¿Cómo quedarnos callados o Así cómo es. mirar hacia atrás cuando hay demasiado por conquistar en el frente? Así es, no podemos quedarnos callados porque ¿cómo nosotros podemos negar algo que hemos vivido? Wow. Lo puede negar alguien que no lo ha vivido. Así es. Pero si nosotros hemos vivido y hemos sentido el poder de Dios manifestado a través del bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos negar quién Mira, hay personas que saben fingir en las lenguas, sabe? pero allá ellos. Así Hay es. personas que fingen todo lo que hacen, pero allá ellos. Pero Así aquel es. que lo está recibiendo, aquel que verdaderamente se está llenando, ese es el que lo disfruta. Así es. Y a veces menospreciado, se burlan Así de él y tratan de decirle eso no es así. Pero es por personas que todavía no han entendido que todo lo que viene de Dios es especial. Amén, Todo, así es. hasta un silbido.
Así En es. ese silbido apacible, ahí Gloria está a Dios. Amén. Y cuando uno entiende eso y Dios reconoce, porque Dios ve en nosotros, cómo nosotros vemos esta acción, óyeme, a Dios le place y se pone, se alegra de Así, ver a su hijo ponerse contento hasta de un silbido. así Pero hay es. personas que quieren darle importancia a una cosa más que otra. Ahora su amada esposa, llena del poder de Dios, cuéntame ahora qué pasó ese día. Bueno, ese día cuando nosotros recibimos, mi esposa ya es bautizada, hay un gozo en mi casa, Así hay es. un gozo en mi hogar Wow. porque ya no somos los mismos. Amén. Ya ella tiene lo que anhelaba, yo ya, Recuerdo la noticia que eso sí, fue, pastor, ya la ya gloria se desató. lo que yo había escuchado ya ahora ya es real en mi Así vida. es. Wow. Lo que yo había escuchado que se podía, yo ya lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. Y yo recuerdo que cuando nosotros somos bautizados, nosotros por el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a vivir una intimidad más con Dios. Claro, claro, se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Porque ahora ya la relación, para mí, a mi entender, ahora tú entiendes ya que Él habita. Así es, Y habitando, pues entonces somos nosotros los que tenemos que procurar mantener así es. el altar encendido, la llama encendida, el aceite en la lámpara, todos estos puntos que usamos para referirnos hacia el Espíritu Santo. Ya una vez nosotros tenemos esa noción de que Él verdaderamente está morando en nosotros por la manifestación de su Así poder, es, así. ahora somos nosotros Ahora los somos. que tenemos que seguir provocando Así esto. es. Por eso es necesario el estar en la iglesia. Amén, claro que sí. Por eso es necesario recibir la palabra. Así es, sí. Cuéntame un poquito ahora de tu vida, qué vida estás llevando después que el Señor ha hecho esto y básicamente cómo te sientes como esposo, como persona. Amén. Bueno, después de ser bautizados por el Espíritu Santo, por las aguas, ya esto se convierte en un estilo de vida para nosotros. Lo que es la intimidad y comenzar a buscar al Señor en la intimidad, escudriñar la palabra. Y entonces nos empezamos a involucrar lo que es las cosas del Señor, en la iglesia, asistir, permanecer allí, estar allí. Y llega una palabra a mi vida, Amén. donde Dios me dice a mí que yo voy a predicar. Amén. O sea, es algo que yo decía, Alguien tímido, alguien Ajá. que, Dios mío, y de ahí va a salir eso. yo voy a predicar. ¿Y cómo? Se necesita mucha revelación, se necesita mucha Claro, claro. mucha preparación, decía yo, para yo predicar la palabra de Dios. Y de verdad que era algo que yo lo anhelaba en mi corazón, pero lo veía como algo difícil, algo como imposible para mí. Claro. Pero comenzamos a caminar en fe y creyéndole a Dios que en el tiempo de Dios eso se iba a manifestar. Sin desesperar. Wow. Sin desesperarnos, simplemente preparándonos y permaneciendo fieles y obedientes. Qué bueno es Dios. Porque una cosa yo pude comprender, que solamente a través de la obediencia y la honra es que uno puede obtener el favor de Dios. Qué lindo es Dios. Wow. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros querer o tener el talento que Dios ha depositado, pero si no hay una obediencia y una honra hacia los líderes, hacia el que nos está instruyendo, entonces cómo nosotros vamos a ver el poder o la manifestación de Dios a través de nuestra vida? Qué lindo. Y es bueno escucharlo porque esto es lo que el Señor enseña. Lo mismo que pasó con Jesse, Ujú. no pasó con Eliseo. Amén. Hubo uno que supo honrar. Así es. Y el que supo honrar recibió doble porción Así es. por su fidelidad, Exacto. por estar ahí. Pero muchas personas no creen en esto, pero vuelvo y repito, las personas que no creen en estas cosas son personas que no avanzan. Que Exacto. dentro de sus círculos se sienten que están avanzando, pero están estancados, Exacto. porque solamente ven lo que quieren ver, Exacto. no lo que Dios le quiere revelar. Así es. So, ahora estamos viendo un hombre que crece en un mundo donde básicamente se sintió menospreciado y ahora tiene una familia, Una dándole familia. a sus hijos mucho más de lo que recibió, mucho más, pero en lo opuesto, en el lado de amor. Así es. Es decir, ¿cómo te sientes tú con tu familia, con tu esposa? ¿Cómo te sientes ahora trabajando en el ministerio como evangelista? Sé que sales sábados a evangelizar y sé que Dios va a poner todo en su lugar cada día. Amén. Porque no tan solo saldrá los sábados, sino que también otros lugares podrán o querrán invitar este ministerio para que predique y hable de lo que Dios hizo. Así es. Pues es muy hermoso porque yo puedo decir, ahora sí tengo un hogar. Wow. Ahora sí tengo una casa. Ahora sí tengo amor en un hogar. Ahora yo puedo llegar a mi casa y encontrar amor, que fue lo que nunca encontré. Y Dios me da esta familia y me la entrega y ahora yo soy el que la va a cuidar. Ahora yo soy el que cuida esta familia
el sacerdote de mi casa, el que cuida a mi esposa, a mis hijos, y siempre Dios es el centro de mi casa, y nosotros podemos decir de que tenemos una vida privilegiada y bendecida, porque tengo 4 niños, Wow. tengo mi amada esposa. Así es. Dios nos ha dado tantas victorias, Dios se ha glorificado de tantas maneras en nuestra vida, donde nos ha hecho crecer espiritualmente, nos ha hecho crecer, donde nosotros podemos entender que justamente Dios ha tratado algo conmigo de que ya no hay motivo para que nos detengamos. Amén. Ya no hay motivo para que nosotros nos podamos detener. Hemos superado tantas cosas. Así es. Y ahora estamos creciendo en el ministerio, como el evangelismo, que salimos los sábados a evangelizar a las calles. Es algo que para mí es una bendición. La verdad que yo nunca lo miré, yo viéndome como un evangelista predicando en las calles. Amén. Pero hasta ahí Dios me ha llevado. Y es Dios el que da la fuerza y el que nos ha capacitado para poder llevar a la calle un mensaje. Amén, así es. Y no tan solo en las calles, también predicas en la iglesia. Amén, Y sí. básicamente mensajes que han tocado, transformado, bendecido vida. Y damos testimonio de eso. Amén. Y yo sé que a través de este video muchas personas, pastores y ministros, se van a sentir inquietados para también querer seguir escuchando más. Créanme que esto es simplemente la superficie. Hablamos de cosas que le sucedieron a él en el mundo, pero en Cristo serían otros videos Así para es. hablar de lo que el Señor ha estado haciendo Así es. y de lo lindo que el Señor ha ido bendiciendo sus vidas Así es. y de lo que ha atravesado con sus niños, la victoria que Dios te ha dado. Es decir, Amén. de esto vamos a hablar más adelante. Yo sé que las personas van a estar compartiendo este video. Conéctese a nuestro canal de YouTube, Pastor Clayton Méndez. Ahí vamos a estar subiendo esta tremenda bendición, este video, pero conéctese a través de Clayton Méndez, Pastor Clayton Méndez, ahí estaremos. Ahora, ¿puedes tú dar una palabra a esas personas que están ahí conectadas de cómo, gloria a Dios, te sientes tú y qué quieres tú que el Señor haga con esa persona que, como dijiste ahorita, si se encuentran en eso, espero que el Señor haga algo con ellos? Amén. Si hay alguien que nos está mirando, que se encuentra en esta situación o en pensamiento de hacer algo, de caer en este mundo del secuestro, de los asaltos, o que está siendo influenciado por amistades, o que ya se encuentra en este mundo, que medite, porque yo sé que Dios le ministra, porque en ese mundo hay un punto donde nosotros nos encontramos solos, y es ahí donde llega la administración, donde Dios nos habla y nos dice que qué estamos haciendo. Porque básicamente estar en el mundo, lo que es el secuestro, es una vida donde nosotros tarde o temprano podemos morir o ir presos. Así es. Y es algo donde nosotros tenemos que escapar. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando o puede ver este video, que está caminando en este mundo de lo que es la delincuencia, busca a Dios, busca al Señor Jesús. Él es tu salida, Él es el único que puede obrar en tu corazón, cambiar tu situación. Yo sé que hay momentos que te encuentras donde quieres encontrar una salida y encontrar paz en tu corazón, porque en ese mundo no hay paz y solamente Cristo puede dar paz y libertad para salir de esa vida y de ese mundo. No hay otra solución más que Cristo. Solamente Cristo puede libertarnos de este mundo, de esa pasión, de ese deseo por querer obtener dinero, Amén. por querer obtenerlo fácil de manera ilícita. Y solamente es a través del Señor que nosotros podemos ser libres. Solamente Jesús lo puede hacer. Y invitar a esas personas que están viviendo esta vida de secuestro, invitar a esas personas que están viviendo en las pandillas, a esas personas que están viviendo en el sicariato, que viven por matar personas, a esas personas que están viviendo por el tráfico de drogas, tráfico humano, hacerles la invitación de que se arrepientan y que busquen a Jesús, que Cristo viene pronto y que hay esperanzas para su vida, que hay una solución, hay una salida, y la única salida se llama Cristo Jesús, porque cuando viene la muerte y sorprende, porque cuando viene la cárcel, es ahí donde nosotros podemos verdaderamente darnos cuenta en lo que estábamos viviendo, lo que estábamos haciendo. Podemos cambiar y podemos ser alguien útil en las manos del Señor.
Dios tiene propósito para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, a la humanidad, a todo aquel que está perdido. Dios a mí me sacó de lo más vil y menospreciado. Y ahora Dios me ha levantado y me ha dado un lugar, me ha dado una posición, me ha dado un nombre, me ha dado una familia. Tal vez tú no la tienes, tal vez a ti te rechazaron, tal vez a ti te menospreciaron y por eso encontraste refugio en las pandillas, encontraste refugio en lo que son lo que son las organizaciones criminales, pero Cristo es la verdadera salida y el verdadero refugio para que te dé paz y te dé una verdadera identidad. Wow. Porque yo sé que hay muchos jóvenes arrastrados, influenciados para caer en este mundo, pero necesitan meditar y pensar, porque yo tuve la bendición y el privilegio de Dios, la misericordia de Dios de salir librado de todo esto, pero yo era para que yo hace más de 10 años yo hubiera estado muerto. Yo era para que yo no estuviera aquí sentado y trayendo un mensaje y diciéndole a alguien de que está a tiempo de salir de esa vida. Amén. Pero Dios tuvo misericordia y me apartó y me separó para yo hoy poder llevar un mensaje y decirle a alguien que necesita a Jesús en su corazón y que no es la organización, ni la banda criminal, ni la pandilla, ni el dinero, ni las armas, ni el ego, ni el poder lo que te va a hacer grande. Lo que te va a hacer grande es humillarte delante de Dios. Amén. Es humillarte delante de aquel que vino y dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios perdona cada pecado que hemos cometido. Él nos perdona. Incluso si hemos matado, si hemos hecho lo que Dios nos perdona y Él nos levanta y Él nos da una identidad y nos da una familia. Amén. Y nos da lo que tanto hemos buscado, que no lo encontramos en el hombre, no lo encontramos en ningún lugar. Lo que yo buscaba lo pude encontrar hasta que vine a Cristo. Lo pude encontrar hasta que Él me dio una familia. Porque incluso ya tenía una esposa y 2 hijos, pero no había lo que nosotros realmente necesitábamos. Hasta que Cristo entró y fue el centro de nuestra vida y de nuestros corazones, fue donde nosotros pudimos experimentar lo que es realmente vivir en este mundo en familia y vivir bajo el temor de Dios y vivir para Él, porque ahora ya no tenemos más nada que vivir para Él. Amén. Ya no nos miramos nosotros viviendo fuera de Él. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en para atraernos hacia Él. Wow. Y ahora nosotros vivimos para Él y estamos aquí gastándonos para Él. Gloria a Dios, qué tremendo. ¿En qué iglesia te congregas, mi amado? Santo, aleluya. Aguas Vivas, Centro Familiar de Adoración. Mi pastor es Clayton Méndez. Es un privilegio, la verdad, para mí haber llegado a Aguas Vivas. Amén. De verdad que sí, porque yo pude encontrar un hombre de Dios y pude encontrar una inspiración para mí, para mi vida espiritual. Porque en una ocasión yo se lo dije a usted, no sé si se lo dije, pero yo dije, si yo no hubiera llegado a Aguas Vivas y hubiera encontrado un hombre como usted, yo no sería lo que soy ahora. Santo. Amén. Porque no basta solamente la prédica, también hay un testimonio. Amén. También hay un testimonio y eso es lo que a uno lo inspira más. Porque Así lo uno creo. dice, está viviendo lo que está diciendo. Amén. Y nosotros de parte de Aguas Vivas sabemos de que estás preparado. Amén. Y yo sé que las puertas se van a abrir en estas invitaciones para salir a predicar y sabemos Así que eres es. un hombre que está formado, tienes una preciosa familia Amén. y como pastor me siento bendecido con ustedes. Amén. Muchas gracias. Este momento lo tomé porque Dios lo puso en mi corazón. Había orado, había hablado con mi esposa y quiero empezar estos segmentos donde se puedan dar un testimonio, pero qué mejor testimonio para iniciar que este de Así alguien es. que lo vivió y me está dando testimonio hoy día. Amén. Dios bendiga tu vida de una manera especial. Dios bendiga a todos los que están Amén. conectados. Por favor, comparte este video y agregue nuestra página de YouTube, Pastor Clayton Méndez. Entre allí y agréguenos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Y ya saben, en su canal, compártalo. Dios le bendiga. Dios bendiga.